buenos días, estimados amigos. Su servidor Fabián Ramírez Avendaño agradece nuevamente la invitación que tiene la capacitadora CADEFI para charlar esta mañana. Vamos a estudiar el tema de comprobantes fiscales. Ya saben que estoy a la orden, sus preguntas, sus comentarios, por favor, en cualquier momento a través de la plataforma me lo hacen llegar y con gusto les daré mi opinión. Quiero hacerles una precisión. Todavía no hay algún anuncio de prórroga, entonces hay que estar muy pendiente en los próximos días si es que la versión 3.3 se va a prorrogar o en definitiva este va a ser el último mes de convivencia entre 3.3 y 4.0. Habría que estar pendiente a los anteproyectos, a las publicaciones de la resolución miscelánea fiscal, a las modificaciones que se vayan dando para confirmar el criterio de la autoridad respecto si va a haber nuevamente prórroga de 3.3. Es importante precisar que la prórroga es de 3.3. 4.0 ha entrado en vigor desde el 1 de enero del año 2022. Yo siempre les he recomendado de que ya empiecen a timbrar en 4.0 para que ustedes vean las reglas de validación, vean las ventajas, a lo mejor ustedes vean alguna desventaja. Es muy importante que ustedes ya estén timbrando en 4.0 y conozcan los nuevos cambios que son de los que vamos a platicar en esta mañana. Muchas gracias y estoy a la orden. Ok, miren, ¿por qué un cambio de 3.3 a 4.0? Recordemos que cambia sustancialmente la estructura del comprobante. Recordemos que en el lenguaje informático los programadores, los ingenieros en sistemas y todas estas personas, estos profesionales que se dedican a la estructura de estos documentos digitales, el famoso XML, el comprobante fiscal digital, todos tienen la misma estructura de manera similar. Los mismos requisitos son iguales para los 6 tipos de comprobantes fiscales. Por eso es que este cambio es de fondo en la estructura del mismo. Por eso es que hay un cambio de 3.3 a una versión 4.0 por los cambios que vamos a ver a continuación. Recordemos que también en materia de complementos, el complemento que sustancialmente se modifica es el complemento de pago que vamos a comentar más adelante. Este complemento de pago trae un cambio sustancial en el requisitado. Ahora hay que desglosar los impuestos trasladados o retenidos en este tipo de complementos. Pero partiendo de un estándar de los comprobantes, los 6 tipos de comprobantes tienen y van a llevar los cambios que vamos a ver a continuación. Adicionalmente, recordemos que hay información para un determinado sector o alguna actividad específica. Recordemos que la disposición ya nos establece en qué supuestos este comprobante tendrá que traer un complemento. Por ejemplo, el traslado de dominio, una operación que pasa por la fe de notario público, un traslado de dominio de algún bien inmueble, hay que subirle un complemento al comprobante como requisito de deducibilidad, por ejemplo. O ya los contribuyentes que se dedican a un determinado rama o sector. Por ejemplo, si tú vas a exportar, pues hay un complemento en materia de exportación que habría que requisitar y adicionar al estándar del comprobante. Recordemos que en materia fiscal tenemos 2 tipos de comprobante. El que tú ya me conoces, el que día a día utilizas en la práctica, el comprobante fiscal digital por internet y los comprobantes de operaciones simplificadas. Los comprobantes de operaciones público general, esos tienen su regulación en una regla miscelánea. Hoy también los vamos a comentar a detalle. No pierdas de vista esta clasificación, porque unos por naturaleza de origen están establecidos y regulados en el artículo 29, 29A, hay una cláusula habilitante en materia de reglas misceláneas y en regla miscelánea están los comprobantes fiscales. Ok, estos 6 tipos de comprobante que tú ya me conoces, el de ingreso, egreso, traslado, nómina, pago y el de retenciones, el complemento de pago y el de pagos y retenciones.
Recordemos que la autoridad ha hecho mucho énfasis que el comprobante de egreso única y exclusivamente me lo aplicas para efectos de descuentos, rebajas, bonificaciones o devoluciones, o en la mecánica de los anticipos, que está regulado en las guías de la autoridad, en las guías de comprobantes, la mecánica del anticipo. El comprobante de egreso no sirve para disminuir, para neutralizar algún error que tú hayas hecho en algún comprobante de ingresos previamente timbrado. La autoridad ha hecho mucho énfasis en reglas misceláneas, que si el comprobante que tú expediste es erróneo o contiene un dato erróneo, habrá que cancelarlo, emitir el nuevo comprobante y agregar el nodo CFDI relacionado y agregar el folio fiscal del comprobante que emitiste originalmente y el cual ya habías cancelado. El comprobante de egreso solamente, recordemos, para efectos de devoluciones, descuentos, rebajas, bonificaciones, es aplicable o en la mecánica del CFDI de anticipos. El CFDI de traslado, también la autoridad ya ha definido la postura a través de reglas misceláneas. Tratándose del transporte de mercancías, quien timbra el complemento es el transportista y este se lo adiciona al CFDI de ingresos que en su momento timbre como parte del servicio. Si yo soy el propietario, el poseedor de estas mercancías y yo lo transporto con mis medios propios, con mis vehículos propios, yo ahí en el CFDI de traslado agregaría el complemento carta aporte. CFDI de nómina, que ha dado mucho de qué hablar. Afortunadamente ya hay un aplicativo para que los trabajadores puedan obtener su RFC, puedan actualizar sus datos, puedan hacer un cambio de domicilio a través de la oficina virtual sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas. Esto es una facilidad que nació a finales del año pasado para que los trabajadores pudiesen obtener de manera más simplificada y rápida sus datos fiscales. Recordemos que el sistema te va a validar el código postal que tiene el trabajador registrado en la base de datos del SAT. Si el código postal no coincide del trabajador, el que él te proporcione, no vas a poder timbrar su comprobante. El CFDI de complementos de pago, este lo vamos a ver más adelante porque este cambia radicalmente. Tiene cambios en relación a que hay que desglosar los impuestos trasladados, los impuestos retenidos, y a pesar de que estos datos van en el complemento 4.0, te va a pedir un desglose adicional de esta información. El CFDI de pagos y retenciones, recordemos que si tú pagas dividendos, haces algún reembolso de capital, las AFORES, por ejemplo, haces pagos a residentes en el extranjero, y tú tienes la obligación de hacer alguna retención del impuesto para efectos de que no pierdas deducibilidad y acreditamiento, a través de este CFDI de pagos y retenciones, tú vas a poder timbrar esos pagos que realices, hacer las retenciones que en derecho correspondan y enterar el impuesto en su caso hubiese retenido para que no pierdas algún tema de deducibilidad o acreditamiento. Esos 3 tipos de comprobantes cambian en sustancia, cambian en esencia con 4.0. Ahorita vamos a comentar los cambios. Y los comprobantes que nos sigue dejando la regla, los de operaciones público general, las notas de venta, las tiras de máquinas registradoras o los emitidos por equipos de registro electrónico. Bueno, a mí en lo particular me gusta mucho la nota de venta porque pues la nota de venta no te pide mayores requisitos, no tienes que mandarlo a hacer en algún tamaño especial, a un color, a una tinta, a un tamaño de letra. Tú defines las características, solamente hay que cumplir con los requisitos de la regla 27121, primer párrafo y su fracción primera. Es importante precisar que estos comprobantes simplificados te van a ayudar para efectos de que en una visita de verificación de expedición de comprobantes, artículo 42, fracción quinta, inciso A, la autoridad no te vaya a sancionar por el hecho de no estar expidiendo comprobantes. O, en su caso, no te vaya a clausurar el establecimiento por no cumplir los requisitos de la expedición y entrega de comprobantes fiscales. Ok, estos 6 tipos de comprobante que tienes en pantallas son los que vamos a estudiar, y
hay que poner mucha atención en la estructura que ahora va a tener el comprobante. Fíjate que el SAT ya muchos campos, ya por default ya te lo requisita. Habría que habilitarlo para efectos de que si tú quieres hacer el cambio. Ahorita vamos a ir comentando qué campos en muchas ocasiones ya nada más, ya el SAT trae precargada una información. En algunos casos incluso lo trae inhabilitado. Tú no puedes modificar. Tú nada más visualizas, ver la información que contiene ese campo, pero hasta cuando abres el XML. Esto lo hace la autoridad porque lo que quiere la autoridad es que no vayamos a poner algo que no coincida o que no corresponda, pero que ellos en la estructura del comprobante necesitan que vaya ese nodo, necesita que vaya ese campo, pero en algunos casos no es aplicable. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, CFDI de nómina. Tú no pones la clave de producto y servicio del comprobante, tú no pones la descripción del comprobante. Ya son datos que sí están en el comprobante, que se timbran como parte del comprobante, que se necesitan como parte de la estructura, pero tú no los puedes modificar, tú no los puedes editar. Así, estos cambios que trae 4.0, ahorita te voy a comentar en qué casos tú ya no puedes editar, solamente los vas a poder visualizar cuando timbres y descargues el XML, pero en muchos casos la autoridad lo que no quiere es que vayamos a cometer un error o vayamos a poner una información incorrecta si nos dejara abierto estos campos. Ok, en el CFDI de pagos y retenciones, mira, te pongo las claves que tú puedes timbrar con este comprobante de CFDI de pagos y retenciones. El que me llama mucho la atención es la clave 01, servicios profesionales. Nosotros y las empresas que asesoramos, por ejemplo, no les recomendamos hacer un timbrado de una persona que prestó servicios, los cuales nos solicita en términos del 94 asimilar a salarios. Nosotros no timbramos esa erogación con un CFDI de nómina. Nosotros ocupamos el CFDI de pagos y retenciones porque la clave 01 son servicios profesionales. Le haces la retención, le haces el pago, le haces la retención que corresponda conforme a la tabla y enteras la retención y no pierdes deducibilidad de esa operación porque tú ya timbraste el comprobante, hiciste la retención que corresponda. A nosotros, por ejemplo, no nos gusta timbrar asimilados a salarios a través de un CFDI de nómina, porque el CFDI de nómina trae campos que son única y exclusivamente de trabajadores. Por ejemplo, trae jornada, trae días laborados, trae salario, sueldo y salario, trae número de registro IMSS, trae muchos campos que única y exclusivamente son atribuibles a trabajadores. Por eso a nosotros no nos gusta el CFDI de nómina en estos casos. Y la norma, si tú revisas la norma, si tú checas la ley, lo que te pide la ley es un comprobante fiscal, no te pide una nómina. El término, la conceptualización nómina es única y exclusivamente de la legislación laboral y de la ley del Seguro Social y su reglamento, pero porque estas leyes están haciendo referencia a trabajadores. En el caso de la ley de renta habla prestación de servicios profesionales independientes y tienes el CFDI de pagos y retenciones para timbrar todos aquellos pagos que tengan que ver con servicios profesionales que no son subordinados. Por eso a nosotros nos gusta mucho este CFDI y ahí están todas las otras claves que tú puedes timbrar con este tipo de comprobantes. Principalmente cuando hay algún tema de retención por pagos a residentes en el extranjero sin establecimiento permanente y que el capítulo de los residentes en el extranjero te establezca la obligación de hacer alguna retención del impuesto. Para que tú no pierdas deducibilidad de esa operación, lo timbras con este comprobante, haces la retención que corresponda y enteras la retención. Este comprobante de CFDI de pagos y retenciones no está en la versión de timbrado de la página del SAT.
tú tendrías que adquirir con algún proveedor de folios fiscales, con algún proveedor de facturación, este modelo de comprobante fiscal, porque no está en la versión gratuita de la página del SAT. Recordemos que por regla miscelánea, toda la información de los comprobantes se publican a través de las famosas guías de llenado. Y estas guías de llenado se publican en el portal y son de uso obligatorio pasado 30 días naturales a partir de la publicación en el portal del SAT. Esto lo establece la regla 2718. Ahorita hay dos complementos pendientes por publicar y hay que estar atentos. El complemento identificación y recurso de minuta de gasto efectuado por cuenta de tercero y el complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Son dos complementos que ya trae su regulación en unas reglas misceláneas desde el año pasado. Lo único que faltan es que estos complementos se publiquen en el portal. Una vez publicados en el portal, son de uso obligatorio pasado 30 días naturales a partir de la publicación. Hay que estar muy atentos, Recordemos que el año pasado nació una sanción. Si tú no timbras un complemento, puede ser sujeto de una sanción. Nótese, estoy diciendo de una sanción, es decir, de una multa. Ahorita vamos a ver a cuánto asciende la multa si tú no timbras un complemento, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado, porque por ejemplo el complemento hidrocarburo y petrolífero va de la mano con quitarte un derecho, un beneficio de hacer un CFDI público general en términos de la regla 27121. Es decir, si tú eres un contribuyente o asesoras a un contribuyente que enajena, que comercializa, que distribuye, que transporta, que almacene, incluso almacenamiento para uso propio de algún combustible, hidrocarburo o petrolífero, tienes que estar atento a cuando se publique ese complemento hidrocarburo petrolífero, porque se lo tienes que subir a tus comprobantes que tú expidas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque la regla miscelánea dice que si tú no timbras ese complemento, pierdes el derecho de hacer el CFDI público general y tendrías que timbrar toda tu operación. Hay que tener mucho cuidado. En algunos casos son complementos de información adicional que dan pie a una infracción y en consecuencia alguna sanción. En otros casos un complemento te puede quitar un beneficio, ¿sí? Al día de hoy en el portal del SAT ya tenemos un sinnúmero de complementos. Por cuestiones de tiempo no vamos ahorita a analizar todo el tema de los complementos. Si tienes alguna duda, algún comentario, con mucho gusto te doy mi opinión de algún complemento en particular o algún requisito de los mismos. Ok, no hay nada en el chat de preguntas. Ok, mira, hay que tener mucho cuidado con el tema de los complementos. Yo te recomiendo usarlos, sí. Sí hay que usarlos, para que como emisor del mismo no te vaya la autoridad a sancionar y como para receptor del comprobante no te vaya la autoridad a condicionar la deducción o acreditamiento. Ahorita más tarde vamos a ver que recientemente la Sala Superior del Tribunal Fiscal dijo en un criterio que no es obligatorio el complemento de pago para el que acredita IVA. A ver, va de nuevo. Ahorita lo vamos a ver más adelante en el material, pero recientemente la Sala Superior del Tribunal estableció que no es requisito que yo tenga con el complemento de pago, porque el complemento de pago es una obligación atribuible a un tercero, es decir, a tu proveedor, al cual tú le pagaste y no te dio el complemento de pago. Viene la autoridad, dice la Sala Superior, de manera literal no está en la norma que el contribuyente deba contar con el complemento de pago para que pueda deducir o acreditar el impuesto al valor agregado. Pero eso es hasta en un tema de defensa. Desgraciadamente nosotros hemos visto en la práctica que la autoridad no respeta ese criterio.
En la práctica la autoridad, y más si vas a pedir devolución de impuesto al valor agregado, la autoridad te va a pedir el complemento de pago. La autoridad te va a pedir que necesariamente tu proveedor te haya timbrado el complemento de pago para que no pierdas deducibilidad o acreditamiento. Ten mucho cuidado con eso, hay que recabar los complementos que correspondan dependiendo de la actividad, sector al cual te estén timbrando, pero si ya estés en un procedimiento contencioso administrativo o ya estás en un tema de recurso de revocación, hay criterio de la Sala Superior del mes de diciembre de 2022 que para mí no es obligatorio contar el complemento de pago para efectos del acreditamiento. Ok, voy al chat, ¿hay alguna pregunta, un comentario? Muchas gracias por sus comentarios. Guillermo, muy buenos días. Una persona moral de régimen general de ley que se dedica a la construcción va a dar el servicio de construcción a una persona moral reciclo y se proporcionará por la primera la mano de obra y los materiales. La duda es, ¿el IVA aplicaría a tasa exenta? Se va a construir un condominio. Me surge la duda porque el cliente va a vender estos condominios. Muchas gracias. Mi estimado Guillermo, efectivamente el reglamento de la ley del IVA te considera exenta la operación. Ahorita te doy el fundamento. Dame ahorita oportunidad en el receso, te identifico de manera precisa el fundamento. Y hay una tesis reciente del año pasado en este tema en materia del servicio exento. Lo que ha dicho siempre la norma es que se deben proporcionar las dos cosas, materiales y servicio, Ahorita te doy el fundamento en particular, está en el reglamento de la ley del IVA. Si es una operación exenta, independientemente, pero te dice la condición. La condición aquí es proporcionar materiales y mano de obra, y obvio que este condominio esté destinada a casa habitación. No vaya a ser a un giro comercial, hay que tener nada más mucho cuidado con eso, hay que dejarlo muy pactado en el contrato. Y yo te recomiendo también, Guillermo, si tienes duda de esto o quieres alguna seguridad jurídica, yo te recomiendo que tú hagas una consulta en términos del 34 de Código Fiscal. Nosotros lo hicimos hace un par de años, porque nosotros tuvimos la controversia también. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con toda la infraestructura, los servicios que forman? Allá fue un fraccionamiento. ¿Qué pasaban con la infraestructura de todos los servicios de la infraestructura del fraccionamiento? Recordemos que para que la casa de habitación pues sea habitable, pues necesita drenaje, necesita telecomunicaciones, cuestiones de energía eléctrica, infraestructura que van a rodear como parte de proveer de servicios pues para que la casa de habitación sea habitable. Nosotros hace tiempo tuvimos la controversia con un despacho si generaba eso IVA o no. Metimos una consulta en términos del 34 y la autoridad nos contestó y nos dijo, esos servicios sí gravan IVA, de esos servicios sí, porque no forman parte de la estructura del inmueble, de la construcción de la casa habitación. ¿Sale? Ahorita te doy el fundamento, Guillermo. Muy buenos días a los amigos de la red social de Facebook, de la página oficial de CADEFI. Su servidor Fabián Ramírez, estamos platicando en materia de comprobantes fiscales 4.0. Les agradezco mucho que nos acompañen en esta hora que se transmite a través de esta red social. Muchas gracias, muy buenos días y continuamos. Ok. Bueno, esto no es novedoso, pero yo cuando doy una charla de 4.0 vuelvo a insistir en lo mismo. Esto no es novedoso con 4.0, la forma de pago en los comprobantes, pero es muy lamentable principalmente que gobierno de los estados, de las entidades federativas, que el mismo gobierno federal y que los municipios principalmente
ponen el desorden. ¿Por qué ponen ellos el desorden? Porque le piden a prestadores de servicios que le pongan forma y método de pago al comprobante fiscal cuando no han pagado ni siquiera alguna parte del comprobante. Ellos dicen, no sé en qué se basan, en qué disposición, pero en mi opinión las reglas misceláneas y el código fiscal es muy claro. Si no te han pagado la totalidad del comprobante, no tienes por qué ponerle forma de pago y en consecuencia, pues el método pues va a ser PPD, pago parcial diferido. Y cuando estas dependencias te hagan un pago, pues tú le timbras el complemento de pago. O si ya sea que te pagan la totalidad del comprobante, pues haces un complemento de pago por esa totalidad del comprobante. Desgraciadamente, muchos contribuyentes tienen problemas en precargas por información para sus pagos provisionales, para su declaración anual, pues porque porque en esencia se timbraron de manera incorrecta los comprobantes. Recordemos que la autoridad, si tú te vas a un caso de aclaración, la autoridad te va a pedir que canceles esos comprobantes a los cuales le pusiste forma y método de pago y no has cobrado. Desgraciadamente, cuando estas personas hacen la cancelación y mandan la solicitud de cancelación, el receptor del servicio, es decir, gobierno federal, estatal o municipal, no acepta la cancelación del servicio. Hay que tener mucho cuidado. Estas dos simples claves en la práctica generan mucha controversia, le pueden generar a un contribuyente una restricción temporal de su certificado de sellos para efectos de facturación, porque no va a coincidir lo que hay en la precarga de comprobantes con lo que hay en sus declaraciones presentadas en relación con los CFDI timbrado. Insisto una vez más, si no has cobrado la totalidad del comprobante, no tienes por qué ponerle forma y método. Y si bien es cierto, hay una regla miscelánea que te permite jugarle al brujo y ponerle forma y método de pago, no te recomiendo la aplicación de esta regla. Yo preferiría 1000 veces hacer el complemento de pago en el momento en que te cubran la contraprestación, porque esa regla es muy tajante. ¿En qué es muy tajante? En que si tú quieres jugarle al brujo y le pusiste transferencia, tienes que cobrar con transferencia esa factura. Tiene que ser la totalidad de la factura y tiene que ser antes, a más tardar el último día del mes. Si no se cumplen esos 3 supuestos, de todos modos tú tienes que cancelar el comprobante y volverlo a expedir. El problema es cuando ya no te quieren aceptar la cancelación del comprobante. Insisto, es muy lamentable que el mismo gobierno no respete los criterios del Servicio de Administración Tributaria, porque ese es el problema que tenemos en la práctica. Entre particulares ya entendimos, incluso a mí como particular me puede afectar que el comprobante traiga forma de pago y método si yo no lo he pagado, porque a lo mejor yo soy una persona moral reciclo, por ejemplo. Ese comprobante se me va a cargar en un mes que no corresponde al periodo de pago. Yo voy a tener una deducción incorrecta y en el mes en que efectivamente la pague, cuando realmente se deba cargar esa operación, pues resulta que en ese mes no voy a tener ya complemento de pago, pues porque el contribuyente desde hace 2 meses que hicimos la operación le puso forma y método. Me queda claro que entre particulares nosotros ya entendimos de que no hay que ponerle forma y método de pago al comprobante si no has cobrado, porque a los dos nos puede traer una afectación en precarga de la información, principalmente para efectos de impuesto al valor agregado. Desgraciadamente el gobierno del estado al día de hoy no lo ha entendido así y sigue pidiendo de manera errónea comprobantes con forma y método de pago, lo cual le va a acarrear problemas en precarga y en declaraciones a los contribuyentes. Ok, voy al chat. A ver, me pregunta, ¿las gasolineras nos afecta la regla 2718? No sé qué dice la 2718, pero ya lo consulto. Aquí traigo la miscelánea. A ver, permíteme, te doy mi opinión.
Ah, el de 2718. Los complementos que permitan a los contribuyentes incorporar requisitos. Ok. Claro que sí, mi estimado es Jorge o Juegue.